día de hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del terror. Uno de los grandes géneros de la literatura, porque los relatos de terror nacen con aquellas historias vinculadas con naturaleza o con aquellos primeros pasos de la religión, donde se buscaba infundir el miedo a través de las emociones primitivas del ser humano. Sin embargo, hicieron falta muchísimos años para que el terror llegara a la literatura, a través de la mitología, cuyas historias pues buscaban transmitir ese tipo de sensaciones que causaban incomodidad para luego pasar al miedo. Existen diferentes teorías acerca de cuándo nació la literatura de terror, digamos de manera oficial. Se sabe que sus orígenes están en la literatura gótica con El Castillo de Otranto, una obra escrita por Horace Walpole en 1765. Pero la gran mayoría coincide que fue con la novela de Frankenstein de la escritora Mary Shelley, que se publica el 1 de enero de 1818, con la que se define, se enmarca y le da cuerpo, nunca mejor dicho, a la literatura de terror como tal. De igual manera es importante destacar a uno de los pioneros de este género como lo es John Polidori con El Vampiro, que esta historia sirvió, entre otras cosas, de inspiración a Bram Stoker para su novela Drácula. Sin embargo, el terror ha evolucionado mucho desde entonces. La razón es muy simple. Es porque el género como tal, el miedo y el terror evoluciona con el tiempo. Dependiendo de cómo sucedan las cosas a través de la historia, se va adaptando a las culturas y al entorno. Seguramente hoy en día libros como Frankenstein, El Hombre Lobo o El Vampiro no causan tanto miedo como lo causaron antes. Pero lo importante es que estas obras fundamentaron las bases para que el género se fuese desarrollando hasta llegar a los tiempos de hoy, para que existiese un Wes Craven, un H.P. Lovecraft o por supuesto Stephen King. Sin embargo, el hecho de que no dé miedo no significa que no tengas que leer esos clásicos o que no tengas que conocer estos clásicos para escribir historias de terror de hoy en día. Recuerda que la literatura clásica siempre te va a servir para poder escribir lo que tú vayas a hacer hoy en día. Son las bases y siempre hay que irse a las bases para poder tener algo claro lo que vayas a hacer hoy. Se puede dividir la literatura de terror en dos periodos o dos fases, que cada una de ellas llegan a la cúspide con su mayor representante. Por ejemplo, en el periodo clásico nos encontramos con sus mayores exponentes, como lo son Mary Shelley, Joseph Levidan Le Fanu, John William Polidori, Guy de Maupassant, Daphne du Maurier, Bram Stoker y Edgar Allan Poe. ¿Qué es lo que nos aportan estos escritores al día de hoy? Primero que nada, la estructura literaria está bastante influenciada en la literatura gótica, con lo cual tiene cierto misticismo, le da cierta poesía, no es tanta crudeza ni tanta vileza como lo que se vive hoy en día. Es algo un poco más poético, si se puede decir la palabra. Y lo segundo es la implicación pasional del terror. Es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era un tipo de literatura mucho más local, era mucho más sectorizado. En consecuencia, le daba mucho más profundidad y se concentraba más en lo que eran los sentimientos personales y los miedos irracionales. Y la segunda etapa de la literatura de terror, sus mayores representantes están Howard Phillips Lovecraft, Charles Grant, Wes Craven, John Adlived Lindqvist. John Ajvide Lindqvist. ¿Qué es lo que tiene este terror, digámosle, moderno, contemporáneo? Lo primero es que el terror se amplía mucho más. Comenzando con Lovecraft, con su terror cósmico, comienza a tener un tono un poco más visceral, explora más lo externo, es mucho más directo, buscando principalmente pues, los límites de la locura y la repulsión. Otra cosa que se puede decir de esta segunda etapa del terror es que trae a los clásicos y los modela para crear un tipo de sensaciones más centrados en lo que es la incomodidad. El terror es un poco más impredecible, busca crear mucha fuerza de impacto y lo que busca es aterrorizar y crear una sensación un poco más visual. Y de eso es lo que se nutre el terror actual. Toma todos esos elementos y siempre le añade alguna que otra cosita. ¿Por qué? Porque el lector de terror de hoy en día es mucho más difícil de impresionar.
Con lo cual el terror de ahora tiende a ser un poco más violento, mucho más detallado, mucho más sangriento. Las descripciones buscan más retorcer el estómago del lector o simplemente mirar dudoso por la ventana a ver si esa luz que dejó encendida la dejó encendida él o no. Es un terror mucho más visual. El terror está en constante evolución. En gran parte es por el miedo colectivo basado en diferentes tendencias. Entonces, si tú quieres empezar a escribir terror, tú tienes que saber cómo se mueve este, valga la redundancia, movimiento del miedo para poder entender y trasladarlo a tu libro para que puedas infundir miedo. Entonces voy a darte las principales bases para que tú puedas empezar tu historia de terror con buen pie. Lo primero sería, por supuesto, conocer los tipos de terror. De esta manera tú los puedes clasificar y puedes trasladarlo de manera mucho más enfocada a tu arco narrativo. Y para ello me voy a apoyar en el escritor que no solo ha escrito obras de terror, sino que ha escrito sobre el terror, y es nuestro gran maestro Stephen King. Lo primero que hay que conocer es el miedo como tal. Y Stephen King lo define como los 3 niveles de horror. Por cierto, ahora que menciono la palabra horror, ¿conoces la diferencia entre terror y horror? Hoy en día todos los que nos causen miedo lo llamamos terror, sin importar su naturaleza. Se ha normalizado de esa manera, todo el mundo lo usa y es válido, es normal. Cualquier cosa que dé miedo da terror. Sin embargo, como nota curiosa, el terror es algo que nos da miedo intenso, pero son más que todo causas conocidas. Por ejemplo, un asesino, un terremoto, una guerra, cosas de ese estilo, ¿verdad? Nos da miedo, pero son cosas que conocemos, son cosas, digamos, naturales, y por eso nos causa terror. Pero el horror, en este caso, pues ya son cosas que nos causan miedo también, pero también se le añade la repulsión o el asco, y también tiene que ver con cosas que no conocemos o cosas que no están, digamos, naturales, como pueden ser los fantasmas, los monstruos, alienígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre el terror y el horror. Aunque de todas maneras seguiremos llamando al libro de Anne Rice de Entrevista con el Vampiro de terror, y también llamaremos de terror a Cementerio de Mascotas de Stephen King. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Los 3 niveles de horror de Stephen King. El primer nivel es la repulsión. Este nivel está muy asociado al gore. ¿Qué es lo que se busca? Pues lo que se busca, pues, las vísceras brotando, la sangre, ese corte bien detallado. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es causar asco, causar repulsión. El segundo nivel es el horror, valga la redundancia, que tiene que ver justamente con el aspecto sobrenatural y paranormal. En este nivel, pues lo que se busca es crear miedo por medio de esas cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Los fantasmas, los extraterrestres, los monstruos y este tipo de todas las criaturas extrañas que no conocemos. Y el tercer nivel, que también es uno de los más importantes, es la sugestión. Ese temor a lo desconocido, esa cosa que tú piensas que está allí pero que no está, o ese terror que tú piensas y tú crees que lo tienes detrás aquí y que no se encuentra. Es el terror a lo desconocido, que es, a pesar de que no exista nada, o a pesar de que tú pienses, tú como escritor, tú lo sepas detallar de una manera que tú imagines algo y que el lector lo imagine, pero no está. Y sin embargo, esa sugestión se lo crea en la cabeza. Este nivel es muy importante porque se tiene que ir construyendo en muchas partes del arco narrativo. Entendiendo estos 3 niveles, tú vas a poder navegar mejor en el arco narrativo de tu historia. Esto te sirve y te ayuda a que tú puedas buscar qué es lo que quieres causar en el lector. Por supuesto, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de un terror muy específico. De hecho, es tan específico que tiene su propio nombre. Hablamos del terror Lovecraftiano, o como se conoce en su nombre científico, el terror cósmico. ¿Qué fue lo genial que hizo Lovecraft? Pues crear su propia mitología, combinándola con una fluidez de la literatura gótica impresionante. Creó interacciones entre entidades humanas, sobrenaturales y extraterrestres. Siempre en cada historia dejaba ese halo de misterio, profundizaba mucho en la demencia, en la locura de los personajes. Ambientada en su mayoría en algún lugar victoriano, creaba una oscuridad que era diferente, una oscuridad palpable. El misterio de lo desconocido era algo mucho más visceral, pero a su vez muy clásico, con una prosa y una poesía impresionante. De verdad, lo de Lovecraft es algo diferente, como lo digo. De hecho, cualquier historia que tú veas algo parecida, tú dices que es algo Lovecraftiano. Tiene su propio nombre. Pero bueno, cerramos el paréntesis.
Otra cosa que debes tener en cuenta para escribir tu historia de terror es conocer todas las ramas y variaciones. Existen muchos subgéneros del terror y ahora que lo combinan todo con el todo, pues más todavía. Pero existen por supuesto los principales. El primero sin duda es el horror, que es lo que ya había comentado antes, que son este tipo de historias que tienen que ver con fantasmas, extraterrestres, vampiros, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está el que se conoce como el terror psicológico. Este tipo de terror pues busca más centrarse en los miedos y los traumas, en las creencias de algunos personajes. Aquí es donde entra también mucho este tipo de asesinos con varias personalidades, cosas de ese estilo. Otro género que está muy común hoy en día es el gore. En el cine también existe otro subgénero del gore que es el slasher, pero eso es otra cosa. Este género, por supuesto, es muy común. ¿Por qué? Porque es mucho más directo, es mucho más visceral. Aquí es donde está este tipo de historias donde el asesino se le ocurren diferentes y creativas maneras de cometer sus crímenes, tipo el juego del miedo. Es aquí donde nosotros tenemos que detallar muy bien las vísceras corriendo por el piso, el charco de sangre, los gritos desesperados debajo de la cama, o esa fractura craneal con el hacha muy bien detallada. Este tipo de cosas. Hay otro subgénero de terror que se está moviendo mucho hoy en día, que se conoce como el folk horror, o el terror, digamos, cultural. Tiene que ver mucho con este pueblo maldito, este lugar donde existe una mitología particular de ella, donde existen brujas, mitos, leyendas, y donde los personajes son arrastrados allí y pues empiezan a pasar cosas, pero muy ligadas a las historias locales de cierto pueblo, de cierto lugar en específico. Se puede aprovechar mucho y está muy de moda hoy en día. Existen otros subgéneros, existen otras formas de mostrar y de ilustrar el terror. Y para ello te dejo la caja de comentarios de todo lo que tú puedas conocer, y para que todos los podamos saber y nos podamos nutrir de ello, déjame cuáles otros subgéneros de terror tú conoces, y así todos lo sabemos. Ahora bien, ya conocemos las raíces del terror. Ya conocemos la maleabilidad del género y conocemos los niveles de horror según nuestro gran Stephen King. Vamos a ver un poco más de cómo construir la historia para que tenga profundidad, para que tenga eso que es lo que tú andas buscando, donde el lector no quiera apagar la luz y pase toda la noche en vela sin querer dormir. Lo principal es saber qué es lo que tú vas a usar como instrumento de terror. ¿Qué es el instrumento de terror? Básicamente es lo que va a causar o dónde va a erradicar toda la historia. Si va a ser, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tienes que ser muy conciso y tienes que enfocarte muy bien y dedicarte a un solo objeto de terror. Pueden ser varios, pero siempre tiene que haber uno que es el principal. ¿Qué van a hacer? Van a ser vampiros, van a ser monstruos, van a ser extraterrestres, van a ser fantasmas, van a ser muñecos. Lo que tú quieras hacer. Pero tienes que enfocarte primero en qué es lo que tú vas a usar como tu objeto de terror. A partir de allí, tú vas a ir creando toda tu historia y vas construyendo el arco narrativo. Lo siguiente es la ambientación. Tú tienes que ir construyendo muy bien. Es muy importante la ambientación en una historia de terror y que por supuesto tenga coherencia con el objeto de terror. ¿Por qué? Porque por ejemplo, tú vas a tener un monstruo marino dentro de un desierto, pues como que no cuadra. Yo sé que es un ejemplo un poco extremo, pero ilustra bien lo que quiero decir. La ambientación es demasiado importante para cualquier historia de terror. Tú puedes trabajarla de dos maneras que son muy efectivas. La primera, tú puedes ir construyendo una ambientación que al principio no parece o no da miedo alguno. Una casa hermosa, llegan las personas que acaban de comprar la casa es todo luz, todas las ventanas abiertas, todo por todas partes. Pero luego tú lo vas evolucionando junto con el objeto de terror y ese lugar termina convirtiéndose en algo terrorífico, en algo de verdad que da mucho miedo. Donde antes la sombra de la lámpara que daba sobre el perchero puede terminar convirtiéndose en una ente que se va convirtiendo cada vez más grande según cómo le pegue la luz. Y la segunda manera es de que el lugar ya de por sí dé miedo sin necesidad de transformarlo. Un cementerio, un psiquiátrico abandonado, una mansión en lo alto de una colina, todo ese tipo de ambientaciones. Ya tú, ¿qué es lo que tú haces con esto? Pues digamos que te centras o vas directamente a la historia, usas el objeto de terror y lo vas construyendo sin necesidad de que la ambientación vaya cambiando. Con lo cual tú ya tienes los elementos allí y tú puedes simplemente trabajarlos y meterlos en tu historia y así vas construyendo tu arco narrativo. Como punto curioso, es importante destacar que
estos lugares de por sí no dan miedo. Un cementerio no da miedo. Un psiquiátrico abandonado no da miedo. Pero ¿qué es lo que pasa? La evolución del terror, el miedo colectivo, el movimiento del miedo, es lo que ha hecho que estos lugares hoy en día se conviertan en objetos de terror, de miedo, que no quieras acercarte a uno de ellos. A eso es lo que me refería, eso es un claro ejemplo de ir conociendo lo que es la evolución del terror a través del tiempo. Lo siguiente son los personajes. ¿Qué es lo que sucede? La evolución y el desarrollo de los personajes en una historia de terror es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros géneros, donde la historia influye sobre el personaje y los trasfondos, dentro de la historia de terror es diferente. ¿Por qué? Porque en el terror hay un factor muy importante que es la audacia, el coraje, el valor, la valentía, como tú lo quieras llamar. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Un grupo de jóvenes llega a una casa abandonada, empiezan a pasar cosas raras, aparece el primer fantasma, entonces todos los jóvenes se atemorizan, salen corriendo y huyen del lugar y no vuelven jamás a allí. Fin. ¿Qué ha pasado? Pues no tenemos historia, no pasa absolutamente nada. Sin la experiencia de los personajes afrontando el terror y afrontando el miedo, pues simplemente no tenemos historia. Aquí es donde entra lo que yo les comentaba acerca del valor, del coraje. Es vivir y afrontar el miedo lo que hace que la historia cobre vida y los personajes tengan credibilidad. No importa si al final el mal gana o si todos viven felices para siempre. Pero es muy importante esta interacción entre el objeto de terror, el arco narrativo y la construcción de los personajes. No necesariamente estoy diciendo de que el personaje tenga que ser valeroso desde el principio. Puede ser la gallina más grande que exista sobre la faz de la tierra. Nadie me llama gallina. Pero sí es importante que enfrente su miedo para así darle contexto y fluidez a tu historia. Ahora vamos a hablar acerca de la tensión. Para escribir terror se requiere de una gran cantidad de paciencia. No solamente para escribir a los personajes ni para describir el entorno, sino para construir la tensión. Cada escena tiene que funcionar como una bomba de tiempo, como una olla de presión que está a punto de explotar, pero, al menos que sea el final, que no llegue a ese punto. Tienes que ir creando esa tensión, poco a poco, meticulosamente, de manera gradual, hasta que termine explotando y cree el shock de terror, que es lo que tú andas buscando en el lector. En muchas ocasiones resulta muy efectivo trasladar tus propios miedos a tu historia de terror para que otros se sientan identificados. I bet most of one. That's frightened me. This time my enemies shared my dread. No solo lo vas a escribir con mejor detalle, sino que también el lector lo va a sentir y va a saber identificarse con ese miedo y puede que lo sienta también. Y por último, pero no menos importante, está la revelación del objeto de terror. Una de las cosas que hace llamativo una historia de terror es saber recorrer toda la historia con los personajes hasta que al fin llegas en la resolución del conflicto, la revelación del objeto de terror. ¿Qué es lo que sucede? A partir de allí, al momento que tú decretas y ya se sabe qué es lo que está causando el miedo o qué es lo que está causando el terror en los personajes, la historia cae en una picada increíble. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú inteligentemente? Pues construir el clímax y el final alrededor de esa picada. Cosa de que sigas manteniendo, digamos, el interés en el lector y no se aburra. Luego del desenlace y luego de la revelación del objeto de terror, tú tienes que, no puedes tardarte mucho, no puedes hacer un final, digamos, muy largo luego de la revelación del objeto de terror porque el lector se aburre. ¿Qué es lo que pasa? Luego de la revelación del objeto de terror, pues se pierden dos cosas. Primero, la sensación del miedo y segundo, el temor a lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya no existe eso, pues ya la historia lo que queda es el clímax y el final. De esta manera tú tienes una historia bastante potente y nunca dejas de perder el interés en el lector. Tanto el terror como la comedia son dos de los géneros más difíciles de escribir. ¿Por qué? Porque el terror es muy subjetivo y va evolucionando constantemente. Tanto que ya al lector hoy en día le hace falta un poco algo más que leer. El terror se ha convertido, desde el punto de vista artístico, en algo un poco más, en una sensación prácticamente visual. Entonces, es tu labor como escritor saber llegar al corazón del lector, saber infundirle ese terror que tú andas buscando y que la persona, cuando termine de leer el libro, o de hecho, que llegue un momento en que ni siquiera pueda seguir leyendo el libro, que tenga que cerrarlo, respirar un poco
y tener que estar siempre viendo por encima de su hombro porque escuchó un clic o escuchó algo que le hizo padecer de miedo. Y eso es lo que tú necesitas buscar. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Si tienen algún comentario, por favor, déjenlo en la caja de comentarios, que con mucho gusto lo estaré leyendo. Si tienen alguna otra técnica, algún otro tip que les sirva a ustedes, pues también déjenlo allí para que todo el mundo lo conozca y todo el mundo aprenda. Más nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Recuerda que si te gusta la fantasía épica y quieres escribir acerca de fantasía épica, te recomiendo mi libro Cómo darle de comer a mi dragón, manual para escribir fantasía épica. Está disponible en Amazon y en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela.